Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Nuestra lección de hoy es la número 5. Ya estamos en la número 5 y el título se llama El Espíritu Santo dado para saber lo que proviene de Dios. Lección 5. El Espíritu Santo dado para saber lo que proviene de Dios. Vamos a hacer una oración de entrada para poner todo en las manos de nuestro Señor. Acompáñenme. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de poder estar nuevamente conectados en esta enseñanza, Señor, que hoy tú nos vas a dar a través, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para recibir, para dar también y poder asimilar, Señor, lo que tú quieres que hoy aprendamos de tu palabra. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta hora de enseñanza para que sea de gran bendición y edificación para la vida de mis hermanos, para mi vida también. Así que te damos gracias, te damos honra y honor a ti solamente porque tú eres el único, Señor, al que debemos de honrar. Y sabemos, Señor, que tú tomarás el control, Señor. Te damos gloria y honra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar, entonces les decía, es la lección número 5, el Espíritu Santo dado para saber lo que proviene de Dios. Cualquiera puede decir que habla por Dios o en el nombre de Dios, ya que sabemos que en el mundo está lleno de falsos maestros, lo dice la misma palabra. Pero Pablo nos ayuda para poder discernir si un mensajero o alguien que dice que viene de parte de Dios es o no lo es. Y la pregunta es esta: ¿él confiesa que Jesucristo es Señor? Esa es una pregunta para estas personas. No hay que aceptar fácilmente las palabras de alguien que anuncia hablar en el nombre de Dios. Hay que comprobar sus palabras, descubriendo qué es lo que enseña acerca de Cristo. En las redes sociales podemos encontrar muchas personas ya que hablan a veces de Dios en el TikTok, en Instagram. Entonces hay que tener cuidado y para eso en la palabra tenemos cómo descubrir quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios y quiénes no. Así que vamos hoy a la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La palabra anatema, del griego anatsema, que es en la acento en la doble, en la segunda A, anat con D, anatsema, significa prohibición, o sea, de manera religiosa, o concretamente, cosa o persona que es excomulgada. Ese es anatema. Debido a su asociación con el pecado, la palabra poseía una connotación negativa, ¿sí? Y era sinónimo de una maldición en esos tiempos. En el esquema del sacrificio, en el sistema sacrificial. Anatema significa también alejamiento de Dios, sin la esperanza de ser redimido. Es el alejamiento de Dios sin la esperanza de ser redimido. Siempre el movimiento del Espíritu Santo va a caracterizarse por la alabanza a Jesús, siempre. La alabanza a Jesús. Es inconcebible que alguien, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, que es donde estaba hablando ahí Pablo, usara el vocablo anatema, o sea, también quiere decir maldito, refiriéndose a Jesús.
Aunque el mismo Pablo, en Hechos 26:11, no lo vamos a leer, pero si quieren anótelo, dice que muchas veces castigó en las sinagogas a los creyentes. Él, si se acuerda, antes de ser convertido, él perseguía a los cristianos. Entonces dice que él los castigaba y para que dejaran de creer en Jesús, él lo hacía. Tanto los odiaba que hasta los perseguía en otras ciudades y ocupaba también esta ilustración que es un poco extrema, porque los perseguidores de los cristianos exigían que los creyentes, Cristo, maldijeran y dijeran que Jesús era anatema, o sea, que era maldito, para que los dejaran vivir, si no, los podían matar. Lo que el apóstol comunica por medio de esta ilustración es que ningún comentario que denigre a Jesús puede originarse por el Espíritu Santo. O sea, nadie que tenga el Espíritu Santo puede hacer un comentario de esos sobre Jesús. Es una forma de identificar a las personas de lo que no viene de Dios. De igual modo, ninguna alabanza a Jesús puede atribuirse a otro si no es el Espíritu Santo. Toda la alabanza o las alabanzas que nosotros cantamos, que oímos, vienen del Espíritu Santo. No pueden alabar a Jesús si no vienen del Espíritu Santo. Pero vamos a Marcos 3, capítulo 3, versículo 28. Marcos 3, versículo 28. Dice ahí la palabra del Señor. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Imagínense, juicio eterno. Algunas veces los cristianos se preguntan si han cometido el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y dice, esto no es un pecado del cual los verdaderos cristianos deban preocuparse. Los que somos verdaderos cristianos no debemos preocuparnos por ese pecado, pues se trata de una actitud de incredulidad y falta de arrepentimiento. Rechazar a propósito la acción del Espíritu Santo es blasfemia, porque es rechazar a Dios mismo. Los dirigentes religiosos en aquel entonces acusaron a Jesús de blasfemia, a ver si recuerdan, pero irónicamente blasfemaron ellos mismos cuando cara a cara lo acusaron de estar poseído de Satanás, si lo recuerdan. El pecado imperdonable no es tanto un acto en sí, sino un estado de una práctica de pecado, de algo que estamos haciéndolo cotidianamente. Una actitud permanente que considera el bien a veces como mal y al mal como bueno. Repetidamente los escribas de aquel entonces habían sido testigos de las obras que hacía Jesús y habían escuchado las enseñanzas de él, pero su ceguera voluntaria, porque era una ceguera voluntaria ante la verdad, había provocado en ellos tal insensibilidad espiritual que ya no podían reconocerla, hasta hacerse inmunes a su poder de convicción. O sea, estaban negados a lo que Jesús creía. Y sabemos, tenían ese velo, ¿verdad? Ese velo puesto que no podían creer en lo que Jesús hacía. No creían en él. Veamos en Mateo capítulo 12, versículo 31. Mateo 12, 31. Dice la palabra del Señor. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. O sea, contra Jesús aún todavía. Pero al que hable contra el Espíritu Santo,
no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Los fariseos difamaron al Espíritu Santo, atribuyéndole al diablo conscientemente. Su obra de milagros de Jesús, de ellos lo atribuían a Satanás, cometiendo así el pecado imperdonable. Su pecado no era una acción impulsiva o fruto de la ignorancia, ya lo veíamos, no ignoraban, sino el resultado de un continuo y terco rechazo de la verdad relativa a Jesús. Era un pecado contra el conocimiento espiritual, porque tenían amplia evidencia de la verdad por las palabras y los hechos que Jesús hacía. Al escoger deliberadamente el insulto contra el Espíritu, lo hacían deliberadamente. Perdieron el derecho de que sus vidas fueran ministradas por Él, y ello no les será perdonado. Dice en Romanos 8, vamos a Romanos capítulo 8 y le voy a pedir de favor a mi hermano David Pérez, si está, ya lo vi que está conectado, nos lea por favor Romanos 8 del 9 al 11, por favor, David. No sé si sé que está ahí, pero a lo mejor como no te veo, no sé si no has abierto tu micrófono, David, por favor. No escuchamos. Sí, sí. Romanos 8, ¿no? 8, Romanos 8, capítulo 8, versículos del 9 al 11. Yes. Romanos 8. Ya. Romanos capítulo 8, versículo 9 al versículo 11. Sí, adelante. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios viene en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios lo ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Amén. Gracias. Sí, escuchamos ahí, es otra versión, ¿verdad? No es la Sí, versión Dios habló ahí. Reina Valera. Muy bien. Gracias, hermano. Ya puedes cerrar tu micrófono, por favor. ¿Se han preguntado alguna vez si son cristianos de verdad o no, hermanos? ¿Les ha surgido esa pregunta? Yo creo que a todos, ¿verdad? Cuando iniciábamos o aún todavía a veces puede ser. Porque cristiano es todo el que tiene el Espíritu de Dios morando en él. Si hemos confiado sinceramente en Cristo como Salvador, como nuestro Salvador, y lo hemos reconocido como nuestro Señor, el Espíritu Santo ha entrado ya en nuestras vidas y ya somos cristianos. En ese momento, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Uno no sabe que ha recibido el Espíritu Santo porque haya sentido ciertas emociones, ¿verdad? Porque se haya caído al suelo, lo haya tumbado por ahí alguien, no, sino porque Jesús lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido y Él dijo que cuando creyéremos en Él, ahí, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que la vida eterna se obtiene solo a través de Él. Luego empezamos a actuar bajo la dirección de Él, de Cristo. Encontramos ayuda en los problemas cotidianos y en la oración, ya lo hemos visto. Podemos servir a Dios y hacer su voluntad y somos parte del plan de Dios para la edificación de su iglesia. El Espíritu Santo es la promesa de Dios y es la garantía de vida eterna para quienes creemos en Él. El Espíritu Santo está ahora en nosotros. ¿Cómo? Por fe. Y por fe estamos seguros de que viviremos con Cristo en la eternidad. Vamos a Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí la palabra arras, que vemos ahí en estos versículos, significa literalmente depósito, pago inicial, garantía o es un pago de entrada. La inversión hecha en nosotros por el Espíritu Santo es el título que da garantía a Dios de ser nuestro dueño completamente y para siempre. El Espíritu Santo es el sello de Dios, de que le pertenecemos, y su depósito o arras nos garantiza de que Él hará lo prometido. El Espíritu Santo es un anticipo, un depósito, una firma válida en un contrato, es como nuestro aval, ¿no? Su presencia en nuestras vidas ratifica que tenemos una fe genuina y prueba que somos hijos de Dios. Ahora su poder obra en nosotros la transformación de nuestras vidas y es un adelanto del cambio total que experimentaremos en la eternidad. Seremos totalmente cambiados. Hay dos verdades que se destacan en la frase siguiente. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, el cual había sido prometido. La primera verdad es que al ser salvos es por creer en Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y la segunda verdad es que esto había sido conforme a lo prometido por Cristo. Él lo prometió. Quien crea en mí será salvo. Jesús dijo a sus discípulos, he aquí, yo enviaré al cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Esta promesa se reitera también, si luego anótenlo, luego lo leen, en Hechos 1:8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y se cumple en los acontecimientos que ocurrieron en el día de Pentecostés. Ya lo vimos en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los que estaban en Jerusalén. Pablo reconoce que los creyentes que recibieran esta carta daban evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, de acuerdo con la promesa de Cristo. La promesa del Espíritu Santo imprime en el creyente la imagen de Cristo en quien cree. En la imagen de Cristo en quien cree en él, marcándolo, identificándolo como suyo, apartándolo del mundo y separándolo para el cielo. Por eso nos llaman santos, porque somos apartados del mundo. Ser sellado con el Espíritu Santo es ser declarado como uno que pertenece a Dios. Somos de Dios. Con razón, y dice Pablo, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. El haber sido sellados con el Espíritu es la garantía que tiene el creyente de que algún día recibirá plena y completamente la herencia que Dios le ha preparado. Lo que ahora tenemos es solo un anticipo, hermanos, de lo que hemos de tener y conocer más adelante. Pero es un anticipo que es seguro. Veamos qué dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Dice la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra aquí, la palabra corrompida, significa literalmente desmejorada, podrida. Como usualmente se aplica, por ejemplo, lo aplicamos a la carne que está echada a perder, a las frutas que ya están pasadas o las piedras que son desmenuzadas. La obscenidad hablada es algo indeseable. Cuando hablamos palabras obscenas o hablábamos, hermanos, yo espero, es algo indeseable y que no debe caracterizar a nosotros como cristianos. La palabra traducida obscena del griego sapros, obscena del griego sapros con acento en la O, y así como suena, sapros, también significa torpe, corrupta o podrida. Eso quiere decir obsceno. Traduce, también dice, es la misma palabra que usó Jesús para describir los frutos malos de un árbol malo. Eso lo vimos, o se ve en Lucas 6:43. Los frutos malos de un árbol malo. Podemos incluir en las vulgaridades y palabras soeces o obscenas, que son las acostumbradas por la gente de baja moral, de baja moralidad, que ofenden el oído, así como las aguas negras ofendan el olfato, que olemos y huele feo. Estas palabras no edifican, ni ninguna de estas palabras, ninguna vulgaridad. La conversión del creyente, en cambio, debe ser apropiada y edificante a los oyentes, para que imparta gracia a los que lo oyen. Es la norma del habla del creyente, del cristiano. Esta agrada y beneficia al que lo escucha. El lenguaje del creyente debe ser apropiado para la ocasión y debe satisfacer las necesidades de aquellos con quienes habla. La boca del creyente o cristiano no debe ser usada para el mal, sino para el bien. No para rebajar, sino para edificar. Veamos qué dice Efesios en el capítulo 4, versículo 30. Iniciamos con este versículo. Efesios 4:30. Ahí vamos a estar en varios versículos. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Podemos contristar al Espíritu Santo por la forma en que vivimos. Si el Espíritu Santo es contristado, el creyente será el primero en saberlo. ¿Por qué? Contristar significa causar heridas. Contristar significa causar heridas o angustia. Exactamente el sentimiento que experimenta el creyente cuando el pecado o la desobediencia se alojan en su vida. Se pone uno nervioso, no pueden dormir a veces cuando el Espíritu está en nosotros y lo hemos contristado con cualquier acción que no sea la correcta, estamos nerviosos y a veces no podemos ni dormir. El comportamiento indecoroso y las obscenidades en la boca de un creyente entristecen al Espíritu Santo de Dios. Y en efecto contradicen el hecho de que uno ha sido ya sellado con el Espíritu de Dios y ha sido sellado para el día de la redención. El creyente que vive así causa tristeza, o sea, si vive con ese tipo de, hablando todavía palabras obscenas y vulgares, y causa esa tristeza al Espíritu Santo, quien es, como dice su nombre, es santo y nulifica la presencia de él en su vida. También la mentira refleja un reconocimiento bajo de la dignidad del prójimo. Y sigue Pablo ahí mismo en Efesios 4:31. Le pido, por favor, a mi hermano Ronald, si está conectado, Ronald, si nos puedes leer Efesios 4:31. Si abres tu micrófono.
por favor. Sí, profe, ahí lo leo. Gracias. Adelante. Efesios 4:31. Seguimos sin, creo que no has abierto tu micrófono. Ah, ahí. Sí, acá está. No, acá está, profe. 4:31. Quítense de Sí. vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Gracias, sí. Sí, es una Ah, palabra de un nada, poquito difícil de leer. Muy bien, hermano, gracias. de nada, profe. Y seguimos aquí identificando las palabras y sentimientos equivocados que podemos tener para poder saber lo que no proviene de Dios. Cuando vemos ese tipo de actitudes, ahorita lo vamos a ver. O sea, lo contrario a lo que el Espíritu de Dios nos pide. Y habla de estas palabras, ¿verdad? Pablo nos amonesta en contra del lenguaje vulgar, sin sentido, uso inapropiado del lenguaje, amargura, palabras torpes, actitudes impropias contra otros. En medio de estas recomendaciones recalca algunas actitudes indecorosas que hay que eliminar, como la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias, junto con toda la maldad. Estos son como prendas desagradables que distraen y deforman el carácter del creyente. Vamos a examinarlas brevemente, una por una. Amargura. Amargura del griego picria. Picria, con K y acento en la I, en la segunda I. Picria. Significa disgustos y resentimientos que difícilmente se reconcilian o despiden. Esa es la amargura. Cuando una persona trae esa amargura, a veces desde su niñez, en su matrimonio, con sus hermanos, con sus padres, con los amigos, bueno, ahí viene esa amargura. El enojo, del griego tumos, con acento en la O, con H, T-H-U, tumos. Es el enfado o disgusto intempestivo. Es cuando nos enojamos así de repente y es tener ese enfado. La ira, del griego orge, así como suena, orge. Ira es igual a la cólera o a la furia habitual y destructiva. Es cuando es mucho más fuerte. Llega nuestro enojo, pero viene la ira, acompañado de la ira. Y es cuando ya no nos podemos controlar. Los gritos, del griego krauge con K, krauge. Son los insultos y argumentos clamorosos. Es cuando ya se enojó, ya tuvimos ira, ya empezamos a gritar y empezamos a insultar. La calumnia, también dice Pablo. La calumnia, que es la blasfemia, veíamos. Se refiere a la difamación del carácter que algunos equivalen como si asesináramos el carácter, el asesinato del carácter. Esa es la blasfemia. Y la maldad, también del griego kakia, con doble K, kakia, las dos. Es la malicia intencional o la perversidad moral. Esas son las palabras a las que él se refería en este versículo 4:31. Y como vemos, pues sí, son comportamientos que a veces tenemos nosotros, pero que la gente del mundo, la gente que no conoce de Cristo, normalmente lo tienen más. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de comportamientos, porque son comportamientos. Y estos demuestran una disposición egoísta y tienen que ser quitados del carácter y comportamiento de nosotros, del creyente, porque no caben en una nueva vida. Así que ahí nos lo pone Pablo. Y seguimos ahí en Efesios 4, versículo 32. Brincamos uno más. Dice, antes, dice la palabra del Señor, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias a Cristo, nuestro Dios nos perdonó. Jesús enseñó el deber de perdonar. Dice, como Dios también os perdonó. Y mostró que era algo fundamental, esperar respuesta cuando imploramos perdón en nuestras oraciones. Entonces, deberíamos de perdonar también, así como Dios lo hizo con nosotros. ¿Lastima o agrada a Dios con sus actitudes y acciones? Es una pregunta. ¿Lastiman o agradan a Dios o lastimamos o agradamos a Dios con nuestras actitudes y acciones? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Actuar en amor con nuestros hermanos en Cristo en la forma que Dios lo hizo al enviar a su Hijo para morir por sus pecados. Es actuar en amor con nuestros hermanos cuando somos a veces vituperados o a veces pues nos atacan también. Entonces tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, le decía a Pedro Jesús cuando dijo, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Esta es la ley de Cristo relacionada con el perdón, tal como se enseña en los evangelios. Así es. También la hallamos en la oración del Señor, cuando dicen el Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios no nos perdona porque perdonamos a otros, no, sino por su gran misericordia. Él nos perdona por su gran misericordia. Al entender su misericordia, sin embargo, anhelaremos ser como Él siempre, ya que hemos sido perdonados. Actuaremos de igual modo con otros. Es lo que debemos de buscar, de entender. Los que no están dispuestos a perdonar, no llegan a ser como Cristo quiere que seamos. Él estuvo dispuesto a perdonar aún a los que lo crucificaron. Él así lo decía en Lucas 23:34, que lo pueden anotar. En lugar de ellos, Pablo recomienda 3 virtudes cristianas. ¿Cuáles son las 3 virtudes cristianas? Una es la bondad, la segunda es la misericordia y la tercera es el perdón, dice el versículo 32 que leímos. Ellas describen el carácter regenerado del creyente y reflejan una disposición altruista hacia los demás. La bondad y la misericordia son parte de la naturaleza de Dios y se expresaron en el perdón que Dios manifestó a los pecadores. Ahora, estas deben de ser parte de la naturaleza del cristiano. Estas 3 que vimos deben ser ya parte de nosotros. Luego también dice en el mismo verso 4:30 que leíamos, con el cual, dice, fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sí? Para el día de la redención fuimos sellados. Entonces, ahora veamos quiénes son los redimidos del Señor. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Los que pueden demostrar que son hijos de Dios, que son verdaderos hijos de Dios. ¿Y esto cómo se demuestra? Bueno, vamos aquí a ver unas pruebas de cómo se demuestra y en ellas vamos a ver cada uno de los puntos. Son 7, yo puse 7 pruebas que dicen, pruebas que demuestran que los redimidos, la primera, prueba que demuestra que los redimidos son propiedad del Señor, su Redentor. Y dice Isaías 43:1. Isaías capítulo 43:1. Le pido de favor a mi hermana Pau Méndez, debe ser Paola Méndez. Si nos lee, Paulina, por buenas favor. noches. Paulina, perdón, hermano. Sí, no te preocupes. Isaías 43:1, hermano, por favor. Sí, voy. Dice la palabra de Dios. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Amén.
Gracias. Ahí lo dice. Él lo redimió y puso nombre. Y es de él. Dios creó a Israel haciéndolo especial para él. Lo redimió y lo llamó por su nombre para que fueran de él. Dios protegió a Israel en tiempos difíciles y lo sigue protegiendo en tiempos difíciles, ¿verdad? Lo vemos ahora todavía. Nosotros somos importantes para Dios. También nos llama por nuestro nombre y nos da su nombre. Dice, ahí mismo en Isaías 43:7 lo pueden leer. Cuando llevamos su maravilloso nombre, nunca debemos hacer nada que le avergüence. Siempre debemos ser lo que Él pide que seamos, ¿verdad? Con esas, identificación que Él nos ve, con lo que leíamos, ¿verdad? En la bondad, en la misericordia, en el perdón, no hablando malas palabras, amando a nuestro prójimo. Eso es lo que Él pide de nosotros. Y luego, en 1 Corintios 6:20 dice, 1 Corintios 6:20, capítulo 6:20, dice la palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando manifiesta que nuestros cuerpos pertenecen a Dios? Bueno, a veces muchos dicen que tienen el derecho de hacer con sus cuerpos lo que quieran. Bueno, estas son las personas que no conocen de Dios, ¿verdad? Aunque piensen que eso es libertad, no son sino esclavos solamente de sus deseos. Cuando decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y vive en nosotros, y por eso le pertenecemos. Por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestros cuerpos. Fuimos comprados por precio, dice la palabra. Se refiere a un esclavo, somos esclavos del Señor Jesús, que ha sido comprado en una subasta, ¿sí? Si usted vive en un edificio ajeno, procura no violar las normas establecidas en dicho lugar. Si uno está rentando una casa, un edificio, procura no violar las cosas y no hacemos lo que queremos, ¿verdad? Así como nuestro cuerpo pertenece a Cristo, no debemos violar sus normas en el diario vivir. Debemos cuidar el cuerpo que pertenece al Señor. Segunda prueba que demuestra que los redimidos son primicias del Señor. Son primicias del Rey. Vamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 4. Y le pido ahí, por favor, a mi hermano Esteban Morales, si nos puede leer Apocalipsis 4:4. Digo, Apocalipsis 14:4. Sí, sí, sí. Sí está conectado, mi hermano. Sí, sí va. No sé si no abre su micrófono, si no está por ahí, a mi hermano Oscar Martínez. Oscar Martínez, Apocalipsis 14:4. O a ver, el que lo tenga ya así rápido, el que lo tenga a la mano, Apocalipsis 14:4. ¿Quién dijo yo? Y dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de Parece que ropas blancas. es Apocalipsis 14:4, hermana. ¿Sí? Dice 14:4. así, estos Sí, son adelante. los que 14:4. Ok, dice Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano Ernesto.
Pero bien, bien que estén ahí atentos. Estas personas son creyentes verdaderos, lo que habla aquí Apocalipsis, son creyentes verdaderos, cuyas ropas han sido lavadas y purificadas por la sangre de Cristo. Mediante su muerte fueron redimidos de entre los hombres, o sea, comprados. En el Antiguo Testamento a menudo se describía la idolatría como adulterio espiritual. Era un adulterio espiritual la idolatría. Ahí lo podemos ver si leen luego el libro de Oseas. Estos creyentes son espiritualmente puros, han permanecido fieles a Cristo, lo han seguido solo a Él y han recibido la recompensa de Dios por permanecer fieles. Son primicias. Las primicias se refiere al acto de dedicación de la primera parte de una cosecha. Son los primeros frutos. Pero esta cosecha es sagrada para Dios. Estos son la primicia para Dios. Veamos la tercera prueba que demuestra que los redimidos, la tercera prueba que lo demuestra son colaboradores del Señor. Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? La redención por Cristo nos abre el camino para que Él nos purifique. Redimir es comprar la liberación de la cautividad, en este caso del pecado, con un rescate. Él nos rescata del pecado. No solo somos libres de nuestra sentencia de muerte por nuestro pecado, pero también somos purificados de la influencia del pecado en la medida en que crecemos en Cristo, en que nos vamos llenando la llenura de este Espíritu Santo. Así que, así es. Vamos a la prueba número 4, que demuestra que los redimidos, prueba número 4, que demuestra que los redimidos son sacerdotes del Señor. Somos sacerdotes del Señor. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los cristianos muchas veces hablan del sacerdocio de todos los creyentes, somos sacerdotes. En la época del Antiguo Testamento, sin embargo, la gente no se acercaba a Dios directamente. Un sacerdote actuaba como intermediario entre Dios y el pecador. Pero con la victoria de Cristo en la cruz, todo eso cambió. Ahora podemos acercarnos directamente a la presencia de Dios y sin temor. Y se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia también. Cuando estamos unidos con Cristo, como miembros de su cuerpo, nos unimos en su tarea de reconciliar a Dios con el hombre. A menudo las personas se apoyan en sus logros. Muchas veces, sí, yo hice esto, yo soy aquel, para mantener un concepto alto de sí mismos. Pero nuestra relación con Cristo es mucho más importante que nuestras tareas, que nuestros éxitos, que nuestras riquezas o nuestros conocimientos. Hemos sido escogidos por Dios como su propiedad y hemos sido llamados a representarlo delante de otros, delante de las personas. Y Él lo dijo también. Recordemos que nuestros valores vienen como resultado de ser uno de los hijos de Dios, no como producto de lo que podamos lograr nosotros mismos, no porque
soy un teólogo ahora que estoy en el Instituto Bíblico ya. No, no, es por lo que Dios, Él, por lo que Él representa. Somos sus hijos. Somos personas valiosas por lo que Dios hace y no por lo que nosotros hacemos por nuestra cuenta. Es por lo que Dios hace por nosotros. Vamos a la prueba número 5 que demuestra también que los redimidos son celados por el Señor. ¿Cómo es que somos celados por el Señor? Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra del Señor. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nuevamente nos habla aquí de la redención. El comportamiento indecoroso y las obscenidades de la boca de un creyente entristecen al Espíritu Santo de Dios. Ya lo habíamos visto. Y en efecto contradicen el hecho de que uno ha sido sellado para el día del juicio, para la redención. El creyente que vive así causa tristeza al Espíritu Santo. Quien es santo y nulifica la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que cuidado con eso. La mentira refleja una estimación baja de la dignidad del prójimo. El robo, por ejemplo, refleja una actitud netamente materialista hacia los bienes de otras personas. La inmoralidad refleja un concepto rebajado de uno mismo y de los demás. Estos son vicios que promueven la discordia en la iglesia, porque puede ocurrir todo esto en la iglesia, ¿están de acuerdo? Ni la deshonestidad, ni la pereza y el robo, ni la inmoralidad convienen en la vida cristiana, la cual ha sido marcada con la identidad de un nuevo dueño. ¿Quién es nuestro dueño? El Espíritu Santo de Dios. Pablo termina esta advertencia recordando que el creyente ha recibido al Espíritu Santo como la garantía, decíamos, el sello, las arras, para el día esperado cuando Cristo venga para redimir a los salvos. A los salvos. Sexta prueba que demuestra que los redimidos son instrumentos del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, un poquito atrás del que leímos, Efesios 2, 10. Y le voy a pedir, por favor, a ver, ¿a quién encuentro aquí? Por favor, a mi hermana Juanita. Mi hermana Juanita, por favor, si nos lee Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Abra su micrófono, hermana, está cerrado. Ahí, de eso, mira, ahora sí, lo puede leer. Efesios 2, el versículo 10, ¿verdad? Sí, por favor. Efesios 2:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Muy bien, hermana. Es una versión diferente también. Dice la palabra hechura, es hablando de la Reina Valera 60, dice que somos hechura suya. La palabra hechura del griego poiema, que es del verbo poleo, es del griego poiema, del verbo poleo, es hacer o fabricar. Eso quiere decir hechura. La palabra designa un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano. Poiema hace énfasis en Dios como nuestro diseñador, el maestro del universo como su creación y del creyente redimido como su nueva creación. Somos nueva creación, hechos por Dios. Llegamos a ser cristianos mediante el don inmerecido de Dios, su gracia, y no como el resultado de algún esfuerzo de nosotros, alguna habilidad, ¿no? Alguna elección sabia o acto de servicio a otros de nuestra parte.
Sin embargo, como gratitud por este regalo, debemos buscar servir y ayudar a otros con cariño, con amor, con benevolencia, con misericordia, y no simplemente para agradarnos a nosotros mismos. Si bien ninguna acción u obra nos puede ayudar para obtener la salvación, la intención de Dios es que nuestra salvación ahora produzca los frutos, ¿verdad? Ahora resulte en obras de servicio, no para salvarnos, sino por nuestra salvación que ya obtuvimos, ahora demos esos frutos. No somos salvos solo para nuestro beneficio, sino para el de Él, para glorificarle y edificar la iglesia. O sea, para ayudar también, edificar la iglesia, ayudar a la iglesia, a los hermanos. Y vamos a la prueba número 7. Prueba que demuestra que los redimidos están destinados a la gloria con el Señor. Y vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, 23. Dice así la palabra de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuevamente, habla ahí, la redención. Así como las primicias de la cosecha son un anticipo de todos los frutos que se pretende recolectar, la dádiva del Espíritu Santo constituye una primicia de lo que recibiremos con la plena adopción, que seremos como hijos de Dios, cuando nuestros cuerpos sean redimidos al final de los tiempos. La metáfora también sugiere que el Espíritu Santo nos permite saborear lo que será la vida por venir, ¿verdad? Nos da una probadita. Nosotros gemimos porque, aunque nuestras almas han sido salvadas, nuestros cuerpos aún están sujetos al dolor y al pecado. Todavía no hemos sido. Cuando lleguemos, estemos con nuestro Señor Jesús, como a Él sucedió, ¿verdad? Cuando se glorificó, entonces nuestros cuerpos cambiarán. Mientras sentimos dolor y tenemos pecado. Pero miramos hacia adelante con esa esperanza, aguardando la resurrección de nuestros cuerpos, la resurrección de los muertos en Cristo. Resucitaremos con cuerpo glorificado, semejante al que Cristo posee ahora, lo que decíamos en el cielo. Tenemos las primicias, o sea, el adelanto del Espíritu Santo, como garantía de nuestra vida resucitada. Pero ahora, veamos qué pasará con los que se decían hijos de Dios y se separaron de Cristo, se apartaron de los caminos de Dios. Veamos lo que se nos menciona en Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, ya vamos al final, hermanos. Hebreos 6, capítulo 6, 4. Hebreos 6, del 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, o sea, regresar, de volver a crucificar a Jesús. En el primer siglo, un pagano que se hiciera cristiano, pero que luego volviera al paganismo, se apartaba por completo de la iglesia. Pero para los judíos cristianos que decidieran volver al judaísmo, la separación era menos obvia porque su forma de vida permanecía relativamente sin cambios. Ellos ya vivían de esa manera, pero al apartarse deliberadamente de Cristo, se separaban del perdón de Dios. Los que perseveraban en la fe, por eso lo decía Pablo en sus cartas, los que perseveraban en la fe son los verdaderos santos.
Los que persisten en rechazar a Cristo son incrédulos, sin que importe lo bien que puedan comportarse. Si rechazan a Cristo, pues no hay salvación. Este versículo señala el peligro de los obreros cristianos que retornaban al judaísmo y que por lo tanto cometían la apostasía. Hoy algunos aplican este versículo también a los creyentes que son superficiales, que renuncian a su cristianismo, o a los incrédulos que están a punto de apropiarse de la salvación y luego se apartan de ella. Sea como sea, quienes rechazan a Cristo no serán salvos. Y vemos que dice Hebreos capítulo 10, versículo 29 al 31. Hebreos 10, 29 al 31. Dice así la palabra: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Y por eso dice que hay grados o niveles en el castigo. El que violaba la ley de Moisés sufría el castigo que está escrito ahí en Deuteronomio capítulo 17, después lo pueden leer. Y esto era la muerte. Un apóstata del cristianismo sufrirá un castigo todavía mayor porque ha pisoteado al Hijo de Dios, ha considerado su sangre inmunda y ha hecho afrenta al Espíritu Santo. La Escritura testifica que el juicio de Dios es seguro y es absoluto. Vamos a Primera de Juan capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera de Juan capítulo 5, versículos del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Tal vez la frase vino mediante agua y sangre se refieran al bautismo de Jesús y a su crucifixión. En esa época circulaba una enseñanza falsa que decían que Jesús fue el Cristo, solo en el lapso entre su bautismo y su muerte. Es decir, que fue simplemente un humano hasta que fue bautizado y a partir de ahí, después dejó de serlo antes de su muerte en la cruz. Pero si Jesucristo murió solo como un hombre, entonces no pudo haber llevado sobre sí los pecados del mundo. Y el cristianismo sería una religión vacía. Solo un acto de Dios pudo anular el castigo que estaba reservado por nosotros. En los evangelios, Dios afirma en dos oportunidades que Jesucristo es su Hijo. Una, en el bautismo de Jesús, y la otra, cuando fue la transfiguración. En Mateo 17:5 lo pueden confirmar. Así que, hermanos, debemos cuidar nuestra relación con Dios y nunca llegar a caer en la apostasía, o sea, en la deserción de lo establecido por el Señor, y dejar de creer en Jesucristo, o dejar de creer que Él es el Hijo de Dios, y por lo tanto, quedaríamos solos a nuestra suerte y enfrentar seguramente el juicio de Dios y la probable pérdida de nuestra salvación. Y ahora, con el Espíritu Santo en nosotros, estamos ya capacitados para discernir e identificar lo que sí proviene de Dios. Amén. Bueno, pues
Aquí concluimos, hermanos, la lección número 5, que se llamó El Espíritu Santo dado para saber lo que proviene de Dios. Y ya vimos lo que proviene de Dios, que son los hijos de Dios y los que son redimidos. Bueno, pues muy bien, hermanos. Voy a pedirle de favor a mi hermano Ernesto Córdoba, ahora sí, si nos hace favor de despedirnos en oración, por favor. Sí, gracias, pastor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, por la enseñanza, Dios. Te pedimos que nos fortalezcas, que podamos descansar, Señor, en esta noche y que podamos, Señor, siempre estar a tu lado, Señor, siendo fieles, Dios, conociéndote, Señor, admirándote y gozándonos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Listo, pastor. Amén, hermano. Gracias. Muy amable. Pues, hermanos, que descansen. Dios les bendiga. Y pues adelante. Gracias ya por los que ya están casi ya actualizados en sus resúmenes. Los animo a seguir adelante. Los que están todavía ahí un poquito atrasados, pero van bien. La mayoría van bien. Ahorita somos 45 en esta materia, más o menos. 45 y pues la mayoría van ahí con sus resúmenes y con su cuestionario. Qué bueno, los felicito. Pues Dios les bendiga, buenas noches y aquí nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes. Nos vemos, Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones.